12:07 minutos, estamos en vivo y en directo en Insomnia, Mitos y Leyendas, la cápsula. Recuerden que esto se hace de lunes a jueves a las 9 de la noche y a las 12 de la noche. Hoy algo está pasando con la luz, debe ser la tensión. Y es más, la gente que siempre se conecta con la webcam se dará cuenta que hoy sí particularmente estoy más solo que... Pues siempre hay gente a esta hora en algunas oficinas de Caracol, sobre todo mis amigos de la básica. Pero hoy en particular esto sí está solo y oscuro. Bueno, apenas para este programa. Eh, el numeral se llama Los 40 Marcha Bien, Los 40 Marcha Bien, para quien quiera participar en el numeral Los 40 Marcha Bien. Y también en el 316-512-8000. Sobre todo con preguntas para nuestro invitado del día de hoy, que es una persona que es experta en el tema de aliens, experta en el tema de ovnis, y qué rico hablar en esta hora con él. Carlos Ríos, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Chanchito. Bien, gracias a Dios. Y encantado, como siempre, de estar en tu programa en un día bastante interesante por todo lo que ha acontecido, ¿no? Eso de las luces no me extraña en cuanto a toda la energía que se ha movido hoy aquí en Colombia particularmente. Uh-huh. Hablemos de eso. La gente dirá, pero el chancho está borracho, está drogado. ¿Cómo se le ocurre preguntarle a un tipo que habla de ovnis y de aliens sobre un tema como coyuntural del país? Bueno, por muchas razones. Primero porque es ciudadano colombiano, porque vive acá y porque obviamente es un humano. No crea que él es reptiliano y que sufre todas las cosas que le pasan a cualquier persona. Y además porque, aunque no lo crean, de eso se tratan muchos de los mensajes que nos quieren dejar nuestros hermanos mayores. O no es, o estoy equivocado, Carlos. Sí, por supuesto, porque a los extraterrestres también les preocupa mucho nuestras vivencias y nuestra sociedad humana. No en vano han estado estudiándonos y conviviendo con nosotros hace miles de años, ¿no? Uh-huh. Hay, hay, Entonces, hay, hay, hay bastante tela de dónde tomar, ¿no? ¿Hay algún, dentro de los grupos que usted maneja y obviamente pues que se habla con el parche de la gente pues de Sixto Paz y de gente que ve pues sí, o sea, como avistamientos ovni y demás, algo a destacar de pronto que haya sucedido en Colombia y que no sepamos? Pues obviamente desde el punto de vista ovni, hoy. Sí, bueno, desde el punto de vista, digamos, del mensaje, de lo que Ok. hemos venido recibiendo hace muchos años y que se ha venido hablando, simplemente la situación de la humanidad en general, no solamente Colombia, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en día, es algo producto de nuestra propia evolución, producto también de un cónclave de variables que se han venido dando a lo largo del tiempo que nos han conducido a este momento. Es un momento de despertar realmente. La humanidad está despertando en muchos sentidos. Lo que ocurre es que cuando a ti no te han dado los elementos y las herramientas o no las conoces, ese despertar puede ser traumático, ¿no? Sí. Digamos que es igual que un nacimiento, entonces de pronto el parto, cuando el bebé sale del vientre de su mamita que está ya acostumbrado, está en una zona de confort donde tiene alimento, donde tiene calor, donde tiene cariño, ese cambio a un estado diferente puede provocar dolor y puede provocar cierto sufrimiento y a veces el mismo bebé reacciona y hasta patalea. Entonces es normal que en la humanidad se estén presentando a veces incluso situaciones convulsas por lo mismo, porque aún hay mucha ignorancia de muchas cosas y empezando pues porque hay muchas cosas de nuestro devenir cotidiano que no conocemos bien y que también ha habido influencias, incluso en el tema OVNI se habla de influencias tal vez de seres de otras civilizaciones que han estado también tratando de pronto de que la humanidad no surja, ¿no? De que no avance, de que no evolucione, porque de pronto tienen temor de nosotros, porque somos seres, en medio de todo, somos un tipo de ser en el universo con mucho potencial, pero que también puede crear cierta intimidación para otras razas porque pues somos en cierto modo impredecibles debido a nuestra juventud cósmica. O sea, somos adolescentes precoces en este momento. Y Uh-huh. pues tú sabes que un adolescente
si no está del todo claro y bien conducido, pues también puede generar gran caos, ¿no? Entonces, estamos en ese punto, pero tenemos mucha ayuda y se trata desde, digamos, de mantener un nivel de frecuencia y de vibración, de sentimiento, de emoción, de pensamiento y de acción superior que busque unirnos en medio de la diversidad para ser mejores seres y para hacer avanzar a la humanidad. Y hay que tener en eso fuerza, fe y confianza en que las cosas van a ser mejores, a pesar a veces de las situaciones, ¿no? Oiga, qué pena mi inhumanidad, pero me faltó lo más importante. Carlitos, ¿usted está bien? ¿Estuvo en su casa? ¿Le pasó algo? Tan Sí, porque no, amable. porque Eh, yo como un burro entro ahí con las patas por delante y obvio que me interesa hablar de ovnis y de aliens, pero no le pregunté a usted cómo la pasó, si salió a la calle, si se encuentra bien. Tan amable, muchas gracias. Sí, estoy muy bien. Y sí salimos temprano. Participamos, obviamente, de la marcha de forma silenciosa, de forma pacífica, no solamente, ante todo, abogando por la armonía, ¿no? En todo sentido, y para que los cambios y transiciones que se tengan que dar a nivel humano sean cambios de la manera más armónica posible, que haya entendimiento, que haya concordia y que a pesar de la diferencia podamos convivir como lo que somos, ¿no? En el fondo hermanos y todos venimos de una misma fuente y debemos es comportarnos de acuerdo a eso mismo, ¿no? A nuestra propia luz interior. Entonces, en ese sentido, pues digamos que fue parte de mi participación y esa luz de que de alguna manera se tiene que manifestar, pues tiene que transformar también la vida a nivel físico de todos nosotros para bien, ¿no? ¿Y, Entonces, de eso se trata. y caceroleó? No, no, como te dije, más bien lo trabajamos en silencio, Ujú. respetando obviamente y también admirando en la medida de lo más consciente posible todas las expresiones, hay expresiones muy creativas, muy especiales. Lo de las cacerolas fue algo muy interesante, casi que espontáneo, diría yo, entre comillas, que se regó como pólvora, que ese es un fenómeno que también ya conocemos y que tiene que ver con algo que se llama la conciencia colectiva, ¿no? Ujú. Entonces, así como podemos transmitir, y esa es una demostración de que se pueden transmitir muchas cosas a nivel telepático, a nivel de la intención, y por lo mismo debemos ser más responsables que es lo que estamos transmitiendo con nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, si transmitimos realmente armonía y estamos reflejando desde nosotros un mundo diferente, positivo, o por el contrario nos dejamos llevar por el temor, por la incertidumbre y de pronto por la tristeza hasta la rabia y lo que estamos generando es más caos, ¿no? Eso demuestra que debemos ser mucho más responsables de todo nuestro mundo interior y de todo lo que podamos emanar de nosotros, ¿no? Pero Carlitos, fuera de chiste, todo este tipo de representaciones tipo cacerola, que es un tema como de ruido. Me Mm. acuerdo también mucho lo de los indios, los piel roja, por ejemplo, refiriéndome a los indígenas en Estados Unidos, y Ujú. otro tipo de representaciones de otras culturas de hace mucho tiempo en Europa. También esas eran formas de llamar a sus dioses, sea Sí, dioses o en esta ocasión también ovnis y extraterrestres. O sea, lo digo porque obvio, el ruido de las cacerolas y todo es por una protesta y demás, pero nuestros hermanos mayores también pueden decir, hey, eso es un llamado a que vayamos y los visitemos. de alguna manera sí, porque la gente está bajo todo ese tipo de expresiones, en el fondo el ser humano quiere despertar, en el fondo el ser humano quiere un mundo diferente, quiere un mundo mejor, quiere encontrar una respuesta a su ubicación en el cosmos y en este planeta y a su propia acción de tal forma de que tenga también una vida mucho mejor en todo sentido, ¿no? Entonces, hay gente que lo hace más conscientemente, hay gente que lo hace de pronto porque es un efecto dominó, porque se propaga, porque es emocionante, en fin, puede haber muchas razones, pero en la profundidad del ser es ese deseo de ser, de brillar, de ser mejor, aún quienes hacen daño, en medio de su ignorancia, eh,
en el fondo quieren también despertar a su manera. Lo que pasa es que hay quienes sienten que despertar, de que están despiertos, es de pronto destruyendo, ¿no? Pero es por lo que decía yo hace un rato, es producto de la ignorancia que todavía pulula y que parte, digamos, de lo que se busca es que realmente hacer conciencia es, por ejemplo, tener más información y más educación y sobre todo más educación a nivel de valores humanos, ¿no? Creo que es algo que está muy descuidado y de donde proviene gran cantidad de la crisis humana hoy en día, ¿no? Ujú. Entonces todos tenemos que trabajar en eso. Eh, y bueno, hablábamos hace un rato, pues parte de la información que hemos recibido a lo largo del tiempo de los hermanos mayores tenía que ver con un momento en la historia, ellos nos advertían, donde iba a haber tanta confusión que la gente no iba a saber bien qué creer ni para dónde tomar, digamos, para dónde coger, pues, y que de alguna forma teníamos que prepararnos para ese momento porque quienes pudiésemos tener un poquito más de información y pudiésemos conocer el devenir de las cosas, hacia dónde va, podríamos ser realmente, ayudar y servir a los otros también para hacerles entender de pronto y hacerles ver que hay esperanza y que de todas maneras estamos aquí es para trascender todas estas situaciones y no para desfallecer y pensar que todo está acabado, todo lo contrario. Hay que pensar que más bien está amaneciendo y que lo que a veces ocurre son simplemente contrastes de una noche oscura que ya está pasando. Ok, por acá me mandaron un mensaje, un mensaje suelto y dice, no Mm. siento que seamos una humanidad a la que temer, es decir, si realmente una vida alienígena ya ha llegado a nosotros, pues debe tener un nivel superior de inteligencia para desarrollar viajes interestelares y nuestra humanidad es demasiado estúpida para competirle. Claro, son hermanos mayores, deben ser conscientes que Sí, somos como un zoológico, ¿no? Y es más, exacto. eso tenía un nombre, que era una teoría, en este momento se me escapa, porque siempre que uno pregunta, ¿y por qué es que ellos no aparecen? Entonces era la teoría del zoológico, como no es que no, para ellos sí existimos, pero ¿por qué es la Sí. necesidad de ellos venir a mirarnos? Es como cuando decían, si un árbol se cae en medio del bosque, ¿realmente se cayó porque tú no lo escuchaste? ¿Realmente hizo sonido? Era un poco Mm. así esa teoría, ¿no? Sí, sí, exacto. Y decía hace un rato que todo ese ruido que hacemos, que de alguna manera los estamos llamando. Les voy a contar una anécdota hoy, Ok. cuando estuve a mediodía, que por cierto se despejó y hasta el sol me llamó mucho la atención porque habían formado unas nubes, unas corrientes de aire, unas nubes como un tanto circulares alrededor del mismo sol, pues, o dentro de la trayectoria del disco solar y en algún momento se me cruzó por la mente, sentí que por ahí estaban nuestros amigos del espacio. Ujú. No vi nada, pues, así como para decir aquí está pues la nave o esto, sino que sentí tuve esa sensación. Pues, yo sé que de pronto proveniendo de mí, que estudio el tema y que pienso en eso, pues de pronto alguien puede pensar tal vez es simplemente un mentalismo, digámoslo así. Por supuesto que eso puede pasar, pero no había, digamos, un condicionamiento mío para pensar en ese momento en ese asunto. Y por experiencias que he tenido anteriormente y por las que otros también han contado y que sé que han tenido, muchas veces están por ahí, sino que no siempre uno los ve con los ojos físicos, pero los Ujú. alcanzas a sentir o de pronto ellos se te revelan de alguna manera, ¿no? Es como si te mandaran unas ondas y algunas personas podemos captar parte de esas ondas, ¿no? Ujú. Pero muy probablemente sí estaban por ahí, Ok. han estado acá en todos estos procesos. Aquí me está preguntando un oyente en el 316-512-8000 que por qué les dices hermanos mayores o hermanos superiores. Bueno, es un calificativo que de alguna manera en forma entrañable y de cariño, digamos fraternal, se le ha dado a estas razas porque de acuerdo a la información que se tiene y que ellos mismos han venido transmitiendo, pues simplemente son civilizaciones que nos llevan un poco más de evolución a nivel cósmico, una delantera pues de alguna forma, y aparte de todo tiene que ver con nosotros porque nuestra raza humana a nivel genético tenemos genes de ellos, o sea, ellos de alguna manera o algunas de estas razas afectaron el desarrollo genético y biológico en el planeta
incluyendo nuestro desarrollo genético. Por ello somos emparentados hasta cierto punto y les decimos hermanos porque por lo mismo, porque ellos como van adelante son como nuestros, tal cual el símil, son como nuestros hermanos mayores que tienen un poquito más de información que nosotros, que nos guían hasta cierto punto, no nos obligan, nos guían y simplemente ellos también están a su vez todavía creciendo y también avanzando. Entonces es más como una suerte de apoyo. Ellos nos hablan de que forman parte de una confederación de mundos más evolucionados que ayudan a razas que están en un proceso, digamos, de evolución más temprano como nosotros, a que prontamente nos adaptemos a esa gran familia cósmica y empecemos a formar parte también de esa misma comunidad galáctica que existe, ¿no? Aquí alguien también me pregunta con el numeral, ¿acaso, bueno, ellos nos cuidan, pero acaso también somos como una especie de conejillos? O sea, nos estudian, como que nos miran y nos dejan matarnos y miren a ver que hagamos lo que se nos dé la gana, pero sin que de pronto nos vayamos a pasar de madre, o que igual nos pasemos de madre para saber ellos qué pueden hacer. Sí, se puede pensar muchas cosas. Alrededor de eso hay cantidad de teorías, ¿no? Y inclusive muchos contactados en el mundo han dado mensajes que tienen que ver con eso que acabas, pues, que está preguntando las personas. Pues no somos un planeta de experimentación, pero no somos ratas de laboratorio tampoco. Cuando hablo de un planeta de experimentación, me refiero a que este tipo de mundo y todo lo que contiene, incluyéndonos a nosotros, es donde se crean, por decirlo así, prototipos y modelos de nuevas formas de vida que van a llevarse a otros lugares y que van a poblar otros planetas. En ese sentido, somos un planeta muy especial porque, según cuentan algunos, la diversidad de vida que tenemos aquí no es típico de todos los planetas en el universo. O sea, los otros planetas son más estándares. En cambio, aquí tenemos de mucho tipo de vida. Por eso es que hay planetas donde se supone que vienen seres que son acuáticos, inteligentes, o sea, civilizaciones acuáticas, otras que son aves, otros que son felinos, etcétera. El punto es que nosotros seríamos algo así como una joya, más bien, la joya de la corona, de donde se obtienen o se afinan todo el tipo de vida que va a usarse para poblar otros planetas. En ese sentido, por eso también nos cuidan tanto. Pero en ese sentido somos un planeta vivero, más bien. Ujú. Pero y nos cuidan, como digo, pero no tanto porque quieran vernos como conejillos de indias para hacer con nosotros, digamos, cierto tipo de experimentos. Ahora bien, es como, por ejemplo, alguien ponía a veces ese símil también de cuando éramos pequeños y nosotros estábamos en la escuela o estábamos en el jardín y llegaba una brigada médica enviada por el Ministerio de Salud y Ujú. para nosotros como niños es muy raro ver esos señores y señoritas vestidas de blanco con unos atuendos todos especiales y además llegaban y nos ponían inyecciones, o sea, nos producían dolor. El recuerdo que nos quedaba es que prácticamente nos están torturando. Resulta que lo que están haciendo es más bien una campaña médica previniendo alguna enfermedad y vacunándonos. Entonces, es la perspectiva, ¿no? Donde estamos ubicados lo que hace que a veces juzguemos las cosas y de pronto las juzguemos equivocadamente. De igual manera, hay muchas versiones que hablan de que si nosotros nos pasamos de cierto umbral en cuanto a irresponsabilidad con nuestro planeta, que pongamos en riesgo la vida del planeta y nuestra propia existencia, es probable que estas razas intervengan, se les autorice intervenir y de alguna manera se les autorice detener esa extinción o por lo menos salvar a un grupo de seres humanos para que, digamos, la civilización como tal permanezca, ¿no? No en vano la historia del arca de Noé podría indicar que en algún momento de la historia ya hubo etapas de casi extinción masiva en el planeta y que de alguna forma han intervenido y han conducido a la humanidad para salvaguardarla hasta cierto punto. Pero pues ya son casos extremos, ¿no? Ujú. Pero todo está dentro de las posibilidades. Ok, pues bueno, la gente sigue mandando sus preguntas, qué chévere que estén tan activos. Sin embargo, Ujú. después de la canción que voy a poner a continuación,
Vamos a hablar de un tema muy interesante y es de esos momentos claves en la historia donde hubo unos contactados famosos. ¿Cómo es su página, Carlos, para que la gente lo siga? Sí, claro, como no, me pueden contactar a través de la fanpage @lucivida333, @lucivida333 y al WhatsApp 315-310-4088, 315-310-4088. Ahorita el 2 de diciembre viene una amiga de Argentina muy especial que se llama Luz Mari López, va a dar una conferencia que se llama La conspiración del silencio sobre ovnis. Y pues quien quiera saber de esta conferencia, pues puede contactar y con mucho gusto le doy la información. Excelente. Vamos a poner un clasiquito. Se llama No dices más de Moenia. Ya regresamos. Porque nunca, nunca estamos solos. Insomnia, mitos y leyendas por los 40. $12:33. Continuamos con Carlos Ríos en la línea. Carlitos, experto en ovnis, experto en también todo lo que tenga que ver incluso con telepatía, telequinesis, otro tipo. O sea, usted no solamente habla de ovnis y aliens, sino que usted también hace como, ¿cómo se llamaría esto? Como terapias, como reuniones para tener esas habilidades, o cómo se llamaría eso. Sí, más un entrenamiento, ¿no? Pues digamos que de alguna manera yo he estado involucrado desde hace muchos años a través del tema ufológico con muchas otras vertientes, digamos, la espiritualidad, porque realmente la búsqueda de las respuestas primordiales que todos nos hacemos, y en el caso personal, del por qué estamos aquí, etcétera, quiénes somos, etcétera, siempre estuvo vinculado más a algo muy íntimo de índole espiritual. Pero yo encontré la ruta por el lado del tema ufológico. Entonces también he trabajado meditación, o trabajo meditación, trabajo temas de concientización, de interiorización y también trabajo percepción extrasensorial porque justamente somos seres, digamos, multicapas, multidimensionales y en la medida que desarrollemos todas esas facultades dormidas, pues vamos a conocer mejor quiénes somos y asimismo vamos a poder responder esas preguntas fundamentales y también ser actores, digamos, conscientes y positivos en este maravilloso viaje de aventura humana, ¿no? Entonces, es importante. Entonces podemos apoyar a todas las personas que lo deseen a través de cursos de entrenamientos, hacemos talleres sobre estos temas, no solamente sobre el tema OVNI, sino también para prepararnos, por ejemplo, para un contacto o también para el crecimiento integral como ser humano, ¿no? A nivel espiritual, mental y físico. Ok, Carlitos. No sé cómo lo vas a manejar, si es que acaso como un top de contactados o cómo quieres hablar como de los casos. Bueno, no son casos, son seres que son famosos por ser contactados, ¿no? Sí, sí, el término contactado, bueno, hay digamos que en la ufología se han determinado ya varias ramas de estudio y ramas o clasificaciones dentro de ese campo, y uno de esos es el llamado contactismo, ¿no? Que presupone, es una condición por la cual seres humanos manifiestan haber tenido una experiencia dada y contacto directo con las entidades biológicas o con los seres que vendrían o vienen en esas naves y que se supone no son de este planeta, ¿no? Entonces ahí también dentro de esto habría una clasificación, digamos, amplia y uno de esos aspectos sería lo que se conoce y lo que mayormente Hollywood ha publicitado, Ujú. que es el tema de las abducciones. Pero pues como las abducciones es algo, digamos, particular dentro del contactismo, pero se asume más como a una experiencia traumática, mientras que en general los contactados
son personas que de alguna forma, al tener su experiencia con estos seres, traen o legan hacia la humanidad mensajes, generalmente de índole positiva, que les han transmitido estas entidades o estos seres extraterrestres a través de sus contactos. Entonces, para no poner como una clasificación de top para decir que uno es más importante que el otro, vamos a mencionar, digamos, los más reconocidos, pero entendiendo que cada uno en su nivel o en su momento ha sido muy importante pues para todo el asunto del tema ufológico y particularmente del contacto con seres extraterrestres, ¿no? Ok, por ejemplo. Entonces, pues digamos, este tema del contacto, del contactismo, casi que fue a la par, casi que nació con lo que se denomina la ufología clásica, que empezó el 24 de junio de 1947 con el reporte que hizo el piloto Kenneth Arnold, el estadounidense, pues cuando observó 9 objetos cerca del monte Rainier. Después viene lo de Roswell, ¿no? Se supone la caída de este platillo en Roswell, y a partir de ahí cantidad de versiones de casos y de avistamientos. Entonces, ya en los años 50, digamos, empezaron a aparecer personajes muy importantes, además gente que estaba vinculada incluso a la ciencia y que tuvieron que ver con contacto con seres de otros planetas. Entonces, uno de estos personajes muy interesante fue el doctor Daniel Fry. Si mal no estoy, era físico o él trabajaba en algo relacionado con la aeronáutica y los viajes espaciales. Creo que tenía que ver con uno de las empresas que el gobierno de los Estados Unidos tenía o patrocinaba en el desarrollo de misiles intercontinentales allá por los años 50. Y Daniel Fry una noche iba desplazándose por una carretera y observó una luz muy extraña que se movía en el cielo y que aterrizó. Pues él la vio llegar hacia un campo cercano a la carretera, y por su mismo interés científico él se detiene, baja del auto, ve que esa nave realmente era algo parecido a un platillo, estaba posada sobre ese terreno, y él se acerca y va a tocarla y le llega una información telepática que le dicen que no la toque porque todavía está caliente. Y él establece ahí mismo un diálogo y pregunta que si era radioactiva o si tenía algún peligro el hecho de acercarse o tocarla. Y este ser, que después se le identificó como Alan, no le dice que no es radioactiva, y simplemente luego lo invitan en otro contacto, creo, porque tuvo varios, lo invitan a introducirse dentro de la nave, a entrar al platillo. Él entra, hay un asiento o algo así, y ahí tiene el primer encuentro con este ser, que además lo invita a dar un viaje por Estados Unidos, y él cuenta y narra cómo lo llevan de una manera vertiginosa, o sea que era muy rápido el vuelo de esta nave, y él puede ver pues diversos lugares de Estados Unidos. Pero lo más importante es que le dan un mensaje de pacifismo, ¿no? Digamos que le transmite este ser la necesidad y la preocupación que ellos tienen porque el ser humano haga un cambio en, digamos, su forma de tratarse a nivel humano, y evite ese conflicto que por esos años era tan álgido, el conflicto de la Guerra Fría y el conflicto posible nuclear en el planeta, ¿no? Ese es un caso muy interesante, por lo mismo que te digo que este señor era un científico y además estaba trabajando con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, no era cualquier persona. Ok. ¿Qué otro hay allí en su top? Otro, George Adamski, ¿no? Es un clásico también, igualmente de los años 50. Es un polaco, realmente un norteamericano de origen polaco. Él originalmente nació en Polonia. Lo que ocurre es que en el año 1939, producto de la misma situación en Europa, él se traslada a Estados Unidos y se radica en Estados Unidos. Él vive cerca, estaba viviendo en los años 50 cerca del Monte Palomar, donde estaba, en su momento fue el principal observatorio astronómico del planeta,
y él era aficionado a la astronomía, entonces había conseguido sus propios telescopios y él hacía sus propias observaciones, y en una de esas él observó objetos extraños que fue fotografiando, ¿sí? Valiéndose de esos telescopios, él fue tomando fotografías de algunos de estos objetos, estas luces, y finalmente, producto de esa constante, de alguna manera, contactación que ya tenía, en algún momento se le manifestaron estos seres, y resulta ser que uno de esos seres, que se llamaba Orton, así le dijo a George Adamski, le dijo que venían de Venus, o él entendió que venían de Venus, y que estaban también muy preocupados por el desarrollo nuclear del planeta, y su interés primordial era colaborar en que el ser humano pudiera convivir en paz, ¿no? Que no se fuera a autodestruir. A él le dieron muchos mensajes, y dentro de las cosas que, digamos, le dejaron como pruebas a George Adamski, fue cantidad de fotografías muy buenas, excelentes fotografías muy detalladas de esas naves. Incluso una de los primeros contactos no solamente fue de George Adamski, sino él llevó a otras personas con él, y pudieron observar perfectamente la nave, y pudieron observar, pues, de alguna manera tuvieron contacto con estos seres también, estas otras personas. Y estos seres le querían dar un mensaje a tres, le pidieron a él que llevara tres personajes muy importantes. Él llevó a un religioso de una iglesia en Norteamérica, llevó a un familiar del presidente Truman de la época, y llevó a otra persona que ahorita no recuerdo, y dicen que cuando ya había 4 naves cerca, y que estas personas ya las estaban observando, un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana fue enviado, aparentemente los detectaron, algo así, y que los ovnis simplemente se fueron, pero que quedó el testimonio de estas otras personas, aunque a George Adamski también lo han criticado mucho, y los escépticos dicen que no puede ser cierto, porque Venus es un planeta que no podría haber algo vivo allí debido a sus condiciones, y 2, porque las fotografías eran demasiado buenas. Entonces, pero a la fecha tampoco hay contundentes pruebas de que las fotografías fueran un fraude. Entonces, eso está a la orden del día y la polémica, ¿no? Eso por aquellos años, ¿no? Alcanzamos a echarnos uno último, famoso. Bueno. O no sé si quiere hacerlo internacional o colombiano, porque para cerrar este top, igual, a ver, muchachos, vamos a seguir en contactos con Carlos Ríos y a seguir hablando de estos temas muchos más jueves o incluso domingos. Entonces, pues tampoco desesperen, porque hoy la participación, le cuento, Carlos, ha sido muy, muy, muy buena. Pero pues adelante, Carlitos, el que usted escoja. Bueno, sí, es que son muchos, ¿no? Claro, Son muchos, pero bueno, hay un caso muy interesante, el de Enrique Castillo Rincón, este ingeniero de telecomunicaciones costarricense que se radicó en Colombia en la década de los 70. Es un caso bien especial porque de alguna manera fue el primer caso de contacto casi que más sonado en Latinoamérica, y que tiene una característica, y es que él vino a tener, digamos, sus encuentros con estos pleyadianos. Fue aquí en Bogotá, o cerca de Bogotá, acá en Colombia. A él lo guiaron para que su primer avistamiento fue por los años 60. Él, a final de la década del 60, tuvo un amigo. Él se hizo amigo de un suizo que se llamaba Cyril Weiss, en Venezuela, porque él trabajaba en Venezuela, y con este suizo empezaron una amistad, e incluso también a hacer negocios. Pues bien, pasaron unos años. En el año 1973 ya él venía teniendo un contacto telepático. A él lo guían para que vaya a las afueras de Bogotá, hacia el norte, a una laguna. Entiendo que no es la laguna de Guatavita, era otra laguna, tal vez la laguna de Siecha o algo así. Y él se dirige a esa zona y ve salir 2 naves del agua. Salen del fondo de la laguna. Siente calor, después le proyectan un rayo, a él lo suben a la nave, y al subirlo a la nave lo sientan en un cuarto después de hacerle una especie de descontaminación, cuando va a entrar a esta misma persona que él había conocido como el suizo en Venezuela, con el que hacía negocios. Y para él fue muy sorpresivo: ¿cómo es posible que usted esté aquí? Y le dice Cyril Weiss que realmente él era un extraterrestre,
y que él se llamaba Krishnamurti y que provenían de las Pleiades. Y que realmente, como él, hay muchos seres, y fíjate que desde los años 70 y desde mucho se habla de la quinta columna, o de seres que están infiltrados aquí en nuestra sociedad y que son muy parecidos a nosotros, pero que provienen de otros mundos y que están apoyando el proceso evolutivo del planeta. Y a él le dan una cantidad de información y le dan una cantidad de mensajes procurando justamente el despertar de conciencia de la humanidad. Ese es un caso muy interesante que tiene que ver mucho con nosotros, porque él de alguna manera se hizo, y su contacto se hizo en Colombia, ¿no? Ok. Pues hombre, ha sido muy bueno lo que hemos hablado el día de hoy. Hay muchas preguntas en el tintero. Es más, comprometámoslo, querido Carlos. Bueno. ¿El domingo de pronto un tiempito o no? Sí, me llama, sí. Y lo hacemos. Sí, es Listo. posible y yo con mucho gusto estaré ahí. Es más, deberíamos hacer simplemente preguntas sueltas de oyentes. ¿Le parece? Me parece justo, por- sí, me parece, porque creo que siempre se nos quedan cantidad de preguntas y es bueno que la gente nos comente sus dudas y podernos, digamos, apoyar unos a otros tratando de buscar las respuestas a todo eso. Bueno, listo. Muchísimas gracias, Carlos. Por favor, recuerde sus contactos, recuerde su página de Facebook para que la gente también interactúe con usted y esté pendiente de próximos seminarios. Perfecto. Muchas gracias a ti, Chancho y Insomnia. Mira, es la fanpage @LuzYVida333, @LuzYVida333, y el WhatsApp 315-310-4088, 315-310-4088. Ok. Pues hombre, Carlitos, muchas gracias por habernos acompañado. 12:48 minutos. Yo voy a la música y recuerden que me voy a quedar hasta las 2 de la mañana. Esto es Insomnia y sigue Whistle de Florida.